Y así fue como después de tantos abusos de los españoles, los mexicanos decidieron levantarse en alto. El movimiento por la independencia de México se inicia en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en Dolores, Guanajuato. En esa madrugada el cura Miguel Hidalgo y Costilla inició la rebelión contra la corona española que había dominado el país por casi 300 años. El ejército independentista, los rebeldes para el virrey, eran un pequeño grupo de indios, mestizos y criollos en su mayoría, sin instrumentos militar alguna y armados con instrumento de labranza. Falta de bandera, Hidalgo utilizó un estandarte de la Virgen de Guadalupe como se muestra en la imagen. 4 meses después, los insurgentes eran 100,000 con 95 cañones. Luego se dirigieron hacia Valladolid, ciudad que fue tomada sin ninguna lucha, donde Hidalgo dio las primeras reformas sociales, aboliendo la esclavitud y suprimiendo el pago de tributo de las castas y las cargas, lo que hizo que gente más se uniera. Cuando se dirigían a la capital, derrotan a las fuerzas españolas al mando de Torcuato Trujillo en el Monte de las Cruces y después en Guadalajara se les une Allende y Abasolo. Sin embargo, fueron derrotados 16 de septiembre del 2011. Luego de esta derrota, el ejército insurgente se dispersó. Elizondo, que era el jefe del movimiento libertador en Coahuila, los traicionó y fueron arrestados en Alcatita de Baján, donde Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez fueron juzgados y condenados a morir, fusilados. Luego de ser fusilados, los decapitaron y sus cabezas las pusieron dentro de jaulas, y les colgaron en las 4 esquinas de la alhóndiga de granaditas. La muerte de esos 4 individuos marcó el final de la primera etapa de la lucha por la independencia. La segunda etapa se caracteriza por las extensas luchas en el sur del país al mando de José María Morelos, que antes había sido el cura de Caracuaro, pero al ser entrevistado tiempo antes con Hidalgo, este le dijo que se encargara de organizar al pueblo del sur. Esta etapa se caracteriza por la organización y definición de este movimiento. Se le unieron los hermanos Juan José y Hermenegildo Galeana, que contaban con mucha popularidad, tierras y conocimiento. El virrey Venegas mandó a Francisco París a combatir contra Morelos, pero en 3 palos el ejército insurgente obtuvo la victoria. José María Morelos y Pavón comienza a tener victorias en el sur y el centro del territorio nacional. Los sentimientos de la nación es un documento que fue expuesto por José María Morelos y Pavón el día 14 de septiembre de 1813 en Chilpancingo. Es considerado uno de los textos políticos más importantes. El conjunto de ideas expresadas se fundamenta en la guerra de independencia de Estados Unidos mexicanos, así como de la Revolución Francesa. Y este libro y las palabras que contiene dentro y su significado tienen un gran valor hasta la fecha, que sigue siendo recordado. Morelos redactó la famosa Constitución de Apatzingán en 1814 y se eligieron para el puesto del poder en el Congreso a Bustamante, Quintana Roo y otros.
Rosáins, secretario Morelos, leyó después de la manifestación que hacía el Congreso con el título de Sentimientos de la Nación, en el que se pedía declararse que América es libre e independiente de España de cualquier otra nación, gobierno o monarquía. Se reconoce que la religión católica, como único culto en cuanto a lo político, se asentó la soberanía del pueblo, el poder debía de caer en sus representantes, a su vez dicho poder debía dividirse en los tres, legislativo, ejecutivo y judicial. Dio a conocer la Constitución inspirada en la francesa de 1793 y la española de 1812. La Constitución de Atzingán jamás estuvo en vigor. Cuando se promulgó, los insurgentes habían sido desalojados de las provincias del sur. Morelos fue hecho prisionero y fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal, Ecatepec. José María Morelos. ¿Quién fue él? Nació en Valladolid, hoy se conoce como Morelia, el 30 de septiembre de 1765, Ecatepec, y murió en Ecatepec el 22 de diciembre de 1815. Llamado Servo de la Nación, fue un sacerdote, militar, insurgente y patriota mexicano, que organizó y fue el artífice de la segunda etapa de la independencia de México, que se originó de 1811 a 1815, de la Guerra de Independencia. Nació en la antigua villa mexicana de Valladolid, hoy llamada Morelia en su honor, y estudió durante los primeros años de su vida con su abuelo materno. Estudió la carrera de sacerdote en el Colegio de San Nicolás en 1789. Entró al seminario de Valladolid, donde se graduó en 1795. En 1799 fue nombrado cura de Caracuaro, donde permaneció hasta 1810. Fue comisionado por Miguel Hidalgo el 20 de octubre de 1810 en Charo, Michoacán, como jefe insurgente en el sur de México, encargado de tomar ranchos y ciudades importantes, así como de la comunicación con los puertos de Asia, principalmente con Manila, Filipinas, que en ese entonces era parte de la Nueva España. Su principal encomienda fue ocupar el puerto de Acapulco, considerando estratégico para la comunicación de la España. Desde 1811 y hasta el inicio de su declive militar en 1814, Morelos, ayudando por muchos lugartenientes, logró conquistar la mayor parte del sur del país y una parte del centro, en la región del actual estado de Morelos, donde se desarrolló entre el 9 de febrero y el 2 de mayo de 1812. Su acción militar más famosa, el sitio de Cleuta, en la ciudad homónima, que la convirtió en el principal enemigo del ejército realista. Tras la muerte de Morelos inició una época de decadencia de la lucha, ya que carecía de la unión de los principales líderes, quienes no tenían suficiente conocimientos militares. Entre los más destacados está el Amo Torres y a Pedro Moreno, que tuvieron su punto de partida en Guanajuato. En Veracruz se distinguió don Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, en el Don Guadalupe. De Morelos se inicia una época de decadencia de la lucha, ya que carecía de la unión de los principales líderes, quienes no tenían suficiente conocimiento militar. Entre los más destacados está el Amo Torres y a Pedro Moreno, que tuvieron su punto de partida en Guanajuato. En Veracruz se distinguió a Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, don Guadalupe Victoria y el español Javier Mina. En
Mina partió de Tamaulipas hacia el interior del país, comenzó a tener campañas victoriosas, pero luego en uno de sus viajes rumbo a San Luis de la Paz en Guanajuato, fue sorprendido por Liñán al mando de los realistas del rancho del Venadito, quien siempre los habían perseguido en la batalla. Murió Pedro Moreno y Mina. Fue un hecho prisionero y condenado a muerte. Así, otra vez el movimiento libertario comenzó a caer. Los centros insurgentes fueron dominados por los realistas, como la Junta de Jauja en Michoacán, que se disolvió en noviembre de 1819, y la de Palmillas en Veracruz. Otro tanto ocurrió con los jefes del movimiento como Rayón, Verduzco y Bravo, que sucumbieron ante la lucha siendo condenados a cadena perpetua. Mientras tanto, Guerrero comenzó su lucha por el sur, utilizando la famosa Guerra de Guerrero. La cuarta etapa es cuando se logró la consumación de independencia. Vicente Guerrero e Iturbide son los principales actores. Tras 11 años de lucha, los criollos y el pueblo en general empezaban a ver perdida la revolución. Sin embargo, un grupo de peninsulares y criollos que antes se opusieron a la lucha se unen a ella y la fortifican. El nombre de José Iturbide comienza a escucharse con respeto y tras una oportuna estrategia diplomática logra hacer pactos y acuerdos que serían los pasos para que naciera el Plan de Iguala, o de las tres garantías: religión única, unión de todos los grupos sociales e independencia de México. Firmado el Plan de Iguala, la independencia de México se había convertido en una realidad, y es él, José Iturbide, quien el 28 de septiembre de 1821 hace su entrada triunfal a México acompañado del ejército trigarante, confirmando así la independencia de México. No mayor peligro para la paz del reino ni para el ejército virreinal. Al anunciarse la entrada en vigor de la Constitución de Cádiz, los insurgentes la rechazan porque no otorga la igualdad absoluta entre indios, criollos, negros y castas. En noviembre de 1820, el virrey nombra a Iturbide comandante general del sur, con la encomienda de acabar con Guerrero, la oportunidad que Iturbide esperaba. ¡Viva la independencia de México! ¡Yay!